Capítulo 7. En el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, Daniel mismo contempló un sueño y visiones de su cabeza sobre su cama. En aquel tiempo puso por escrito el sueño mismo. La narración completa de los asuntos informó. Daniel se expresaba y decía: «Sucedió que contemplaba en mis visiones durante la noche, y, pues vea, los cuatro vientos de los cielos estaban agitando el vasto mar, y cuatro enormes bestias estaban saliendo del mar, y cada una era diferente de las otras. La primera era como un león, y tenía las alas de un águila. Seguí contemplando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue alzada de la tierra, y se le hizo pararse sobre dos pies, justamente como un hombre, y se le dio el corazón de un hombre. Y, pues vea, otra bestia, una segunda, y ésta era como un oso, y de un lado estaba levantada, y había 3 costillas en su boca entre sus dientes, y esto era lo que le decían: «Levántate, come mucha carne». Después de esto, seguí contemplando y, pues vea, otra bestia, una como un leopardo, pero tenía 4 alas de una criatura voladora en la espalda. Y la bestia tenía 4 cabezas, y se le dio gobernación en realidad. Después de esto, seguí contemplando en las visiones de la noche, y, pues vea, una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extraordinariamente fuerte, y tenía dientes de hierro, grandes. Estaba devorando y triturando, y lo que quedaba lo estaba pisoteando con sus pies. Y era una cosa diferente de todas las otras bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Seguí considerando los cuernos y, mire, otro cuerno, uno pequeño, salió entre ellos, y hubo 3 de los primeros cuernos que fueron arrancados de delante de él. Y, mire, había ojos como los ojos de un hombre en este cuerno, y había una boca que estaba hablando cosas grandiosas. Seguí contemplando hasta que se colocaron tronos, y el anciano de días se sentó. La ropa de él era blanca justamente como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era llamas de fuego, sus ruedas eran un fuego ardiente. Había una corriente de fuego que fluía y salía de delante de él. Había 1000 millares que seguían ministrándole, y 10.000 veces 10.000 que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asiento, y hubo libros que se abrieron. Seguí contemplando en aquel tiempo debido al sonido de las palabras grandiosas que el cuerno estaba hablando. Seguí contemplando hasta que la bestia fue muerta, y su cuerpo fue destruido, y fue dado al fuego ardiente. Pero en cuanto a las demás bestias, sus gobernaciones fueron quitadas, y hubo un alargamiento de vida que se les dio por un tiempo y sazón. Seguí contemplando en las visiones de la noche, y, pues vea, con las nubes de los cielos sucedía que venía alguien como un hijo del hombre, y al anciano de días obtuvo acceso, y lo presentaron cerca, aún delante de aquel. Y a él fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes todos le sirvieran aún a él. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu estaba angustiado dentro de mí a causa de ello,
y las visiones mismas de mi cabeza empezaron a asustarme. Me acerqué a uno de aquellos que estaban de pie para solicitar de él información confiable acerca de todo esto, y él me dijo, al pasar a hacerme saber la interpretación misma de los asuntos: en cuanto a estas enormes bestias, porque son 4, hay 4 reyes que se pondrán de pie desde la tierra. Pero los santos del Supremo recibirán el reino, y ellos tomarán posesión del reino para tiempo indefinido, aún para tiempo indefinido sobre tiempos indefinidos. Entonces fue cuando deseé asegurarme en cuanto a la 4ª bestia, que resultó diferente de todas las otras, extraordinariamente espantosa, los dientes de la cual eran de hierro, y las garras de la cual eran de cobre, la cual devoraba y trituraba, y la cual pisoteaba con los pies hasta lo que quedaba. Y acerca de los 10 cuernos que estaban en su cabeza, y el otro cuerno que subió, y delante del cual cayeron 3, aun aquel cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba cosas grandiosas, y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Seguí contemplando cuando aquel mismo cuerno hizo guerra contra los santos, y prevalecía contra ellos, hasta que vino el anciano de días, y juicio mismo se dio a favor de los santos del Supremo, y llegó el tiempo definitivo en que los santos tomaron posesión del reino mismo. Esto es lo que él dijo: en cuanto a la 4ª bestia, hay un 4º reino que llegará a existir en la tierra, que será diferente de todos los demás reinos, y devorará toda la tierra, y la hollará y triturará. Y en cuanto a los 10 cuernos, de ese reino hay 10 reyes que se levantarán, y hasta otro se levantará después de ellos, y él mismo será diferente de los primeros, y a 3 reyes humillará, y hablará hasta palabras contra el Altísimo, y hostigará continuamente a los santos mismos del Supremo, y tendrá intención de cambiar tiempos y ley, y ellos serán dados en su mano por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y el tribunal mismo procedió a sentarse, y finalmente le quitaron su propia gobernación, para aniquilarlo y destruirlo totalmente. Y el reino y la gobernación y la grandeza de los reinos bajo todos los cielos fueron dados al pueblo que son los santos del Supremo. Su reino es un reino de duración indefinida, y todas las gobernaciones servirán y obedecerán aún a ellos. Hasta este punto es el final del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mis propios pensamientos siguieron asustándome muchísimo, de modo que mi expresión misma cambió en mí. Pero el asunto mismo lo guardé en mi propio corazón. Capítulo 8. En el 3er año de la gobernación real de Belsasar, el rey, hubo una visión que se me apareció, aún a mí, Daniel, después de la que se me apareció al comienzo. Y empecé a ver en la visión, y aconteció, mientras estaba viendo, que estuve en Susa el castillo, que está en Elam, el distrito jurisdiccional, y procedí a ver en la visión, y sucedió que yo mismo estaba junto a la corriente de agua del Ulai. Cuando levanté los ojos, entonces vi, y mire, un carnero parado delante de la corriente de agua, y tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero el uno era más alto que el otro, y el más alto fue el que subió después. Vi al carnero dando cornadas al oeste y al norte y al sur, y ninguna bestia salvaje se mantuvo de pie delante de él, y no había nadie que librara de su mano. E hizo según su voluntad, y se dio grandes ínfulas. Y yo por mi parte seguí considerando
y mire, había un macho de las cabras que venía del poniente sobre la superficie de toda la tierra, y no tocaba la tierra. Y en lo que respecta al macho cabrío, había un cuerno conspicuo entre sus ojos. Y siguió viniendo hasta el carnero que poseía los dos cuernos, el cual yo había visto parado delante de la corriente de agua, y vino corriendo hacia él en su poderosa furia. Y lo vi entrar en contacto estrecho con el carnero, y empezó a mostrar amargura hacia él, y procedió a derribar al carnero y a quebrar sus dos cuernos, y resultó que no hubo poder en el carnero para mantenerse firme delante de él. De modo que lo arrojó a la tierra y lo holló, y resultó que el carnero no tuvo quien lo librara de su mano. Y el macho de las cabras, por su parte, se dio grandes ínfulas hasta el extremo, pero en cuanto se hizo poderoso, el gran cuerno fue quebrado, y procedieron a subir conspicuamente 4 en lugar de él, hacia los 4 vientos de los cielos. Y de uno de ellos salió otro cuerno, uno pequeño, y siguió haciéndose mucho mayor hacia el sur y hacia el naciente y hacia la decoración. Y siguió haciéndose mayor hasta llegar al mismo ejército de los cielos, de modo que hizo que algunos del ejército y algunas de las estrellas cayeran a la tierra, y se puso a hollarlos. Y hasta llegar al mismo príncipe del ejército, se dio grandes ínfulas, y de él el rasgo constante fue quitado, y el lugar establecido de su santuario fue echado abajo. Y un ejército mismo fue gradualmente entregado, junto con el rasgo constante, debido a transgresión, y siguió arrojando la verdad por tierra, y actuó y tuvo éxito. Y llegué a oír a cierto santo hablando, y otro santo procedió a decir a aquel que estaba hablando: ¿cuánto durará la visión del rasgo constante y de la transgresión que causa desolación, para hacer tanto del lugar santo como del ejército cosas para hollar? De modo que él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Y el lugar santo ciertamente será llevado a su condición correcta. Entonces aconteció que, mientras yo mismo, Daniel, veía la visión y buscaba un entendimiento, pues, mire, hubo de pie enfrente de mí alguien que era en apariencia como un hombre físicamente capacitado, y empecé a oír la voz de un hombre terrestre en medio del Ulai, y procedió a aclamar y decir: Gabriel, haz que ese que está allí entienda la cosa vista. De modo que vino junto a donde yo estaba de pie, pero cuando vino me aterroricé, de modo que caí sobre mi rostro, y él procedió a decirme: entiende, oh hijo del hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Y mientras estaba hablando conmigo, yo me había quedado profundamente dormido sobre mi rostro en la tierra. Por lo tanto, él me tocó e hizo que me pusiera de pie donde yo había estado parado. Y pasó a decir: mira, te voy a hacer saber lo que ocurrirá en la parte final de la denunciación, porque es para el señalado tiempo del fin. El carnero que tú viste que poseía los dos cuernos representa a los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío peludo representa al rey de Grecia, y en cuanto al gran cuerno que estaba entre sus ojos, representa al primer rey. Y puesto que ese fue quebrado, de modo que hubo 4 que finalmente se levantaron en lugar de él, hay 4 reinos de su nación que se pondrán de pie, pero no con su poder. Y en la parte final del reino de ellos, a medida que los transgresores actúen hasta lo completo, se pondrá de pie un rey de fiero semblante
y que entenderá dichos ambiguos. Y su poder tiene que hacerse potente, pero no por su propio poder. Y de manera maravillosa causará ruina, y ciertamente tendrá éxito y obrará con eficacia, y realmente reducirá a la ruina a poderosos, también al pueblo hecho de los santos. Y según su perspicacia, ciertamente también hará que el engaño tenga éxito en su mano, y en su corazón se dará grandes ínfulas, y durante un tiempo libre de cuidados, arruinará a muchos. Y contra el príncipe de príncipes se pondrá de pie, pero será sin mano, como será quebrado. Y la cosa que se ha visto acerca de la tarde y la mañana, de que se ha dicho, es verdadera, y tú, por tu parte, guarda secreta la visión, porque es todavía para muchos días. Y en cuanto a mí, Daniel, me sentí agotado y quedé enfermo por varios días. Entonces me levanté e hice el trabajo del rey, pero seguí mostrándome aturdido a causa de la cosa vista, y no había nadie que la entendiera. Capítulo 9. En el primer año de Darío, el hijo de Asuero, de la descendencia de los Medos, quien había sido hecho rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de reinar él, yo mismo, Daniel, discerní por los libros el número de los años acerca de los cuales la palabra de Jehová había ocurrido a Jeremías el profeta, para cumplir las devastaciones de Jerusalén, a saber, 70 años. Y procedí a dirigir mi rostro hacia Jehová, el Dios verdadero, para buscarlo con oración y con súplicas, con ayuno y saco y cenizas. Y empecé a orar a Jehová mi Dios, y a hacer confesión y decir: Ah, Jehová, el Dios verdadero, el grande e inspirador de temor, que guarda el pacto y la bondad amorosa a los que lo aman y a los que guardan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado y hecho lo malo y actuado inicuamente, y nos hemos rebelado, y ha habido un desviarnos de tus mandamientos y tus decisiones judiciales, y no hemos escuchado a tus siervos los profetas, quienes han hablado en tu nombre a nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros antepasados, y a toda la gente de la tierra. A ti, oh Jehová, pertenece la justicia, pero a nosotros la vergüenza de rostro, como en este día. A los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y a todos los de Israel, los que están cerca y los que están lejos en todas las tierras a las cuales los dispersaste, debido a su infidelidad con la cual actuaron contra ti. Oh Jehová, a nosotros pertenece la vergüenza de rostro, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros antepasados, porque hemos pecado contra ti. A Jehová nuestro Dios pertenecen las misericordias y los actos de perdón, porque nos hemos rebelado contra él, y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios, por medio de andar en sus leyes que él colocó delante de nosotros por la mano de sus siervos los profetas. Y todos los de Israel han traspasado tu ley, y ha habido un desviarse al no obedecer tu voz, de modo que derramaste sobre nosotros la maldición y el firme juramento que está escrito en la ley de Moisés, el siervo del Dios verdadero, porque hemos pecado contra él. Y procedió a ejecutar sus palabras que había hablado contra nosotros y contra nuestros jueces que nos juzgaron, y trajo sobre nosotros gran calamidad, tal que no se ha hecho bajo todos los cielos como lo que se ha hecho en Jerusalén, tal como está escrito en la ley de Moisés. Toda esta calamidad
ha venido sobre nosotros, y no hemos ablandado el rostro de Jehová nuestro Dios, volviéndonos de nuestro error y mostrando perspicacia en tu apego a la verdad. Y Jehová se mantuvo alerta a la calamidad, y finalmente la trajo sobre nosotros, porque Jehová nuestro Dios es justo en todas sus obras que ha hecho, y nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, oh Jehová nuestro Dios, tú que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, por mano fuerte, y procediste a hacer un nombre para ti, como en este día, hemos pecado, hemos actuado inicuamente. Oh Jehová, según todos tus actos de justicia, por favor, vuélvase tu cólera y tu furia de contra tu ciudad Jerusalén, tu santa montaña, porque debido a nuestros pecados y debido a los errores de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de oprobio a todos los que están en derredor de nosotros. Y ahora, escucha, oh nuestro Dios, la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro brille sobre tu santuario que está desolado por causa de Jehová. Inclina tu oído, oh Dios mío, y oye. Dígnate abrir los ojos y ve nuestras condiciones de desolación y la ciudad que ha sido llamada por tu nombre. Porque no según nuestros actos justos dejamos que nuestras súplicas caigan delante de ti, sino según tus muchas misericordias. Oh Jehová, sí, oye, oh Jehová, sí, perdona. Oh Jehová, sí, presta atención y actúa, no tardes, por causa de ti mismo, oh Dios mío, porque tu propio nombre ha sido llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mientras yo todavía estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y dejando que mi petición de favor cayera delante de Jehová mi Dios, en cuanto a la santa montaña de mi Dios, y mientras todavía estaba hablando en la oración, pues el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al comienzo, habiendo quedado rendido de cansancio, estaba llegando junto a mí al tiempo de la ofrenda de la dádiva de la tarde. Y empezó a impartir entendimiento y a hablar conmigo y decir: Oh Daniel, ahora he salido para hacerte tener perspicacia con entendimiento. Al comienzo de tus súplicas salió una palabra, y yo mismo he venido a dar informe, porque eres alguien muy deseable. Así que da consideración al asunto, y ten entendimiento en la cosa vista. Hay 70 semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, y para acabar con el pecado, y para hacer expiación por el error, y para introducir la justicia para tiempos indefinidos, y para imprimir un sello sobre visión y profeta, y para ungir el santo de los santos. Y debes saber y tener la perspicacia de que desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo, habrá 7 semanas, también 62 semanas. Ella volverá y será realmente reedificada, con plaza pública y foso, pero en los aprietos de los tiempos. Y después de las 62 semanas, Mesías será cortado, con nada para sí, y a la ciudad y al lugar santo, el pueblo de un caudillo que viene, los arruinará, y el fin del tal será por la inundación. Y hasta el fin habrá guerra,
Lo que está decidido es desolaciones. Y él tiene que mantener el pacto en vigor para los muchos por 1 semana. Y a la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva. Y sobre el ala de cosas repugnantes habrá el que cause desolación, y hasta un exterminio. La misma cosa que se ha decidido irá derramándose también sobre el que yace desolado. Capítulo 10. En el 3er año de Ciro, el rey de Persia, un asunto fue revelado a Daniel, a quien se llamó por nombre Beltsasar, y el asunto era verdadero, y había un gran servicio militar. Y él entendió el asunto, y tuvo entendimiento en la cosa vista. En aquellos días sucedió que yo mismo, Daniel, estuve de duelo por 3 semanas completas. Pan exquisito no comí, y ni carne ni vino entraron en mi boca, y de ninguna manera me unté aceite hasta completadas las 3 semanas enteras. Y en el día 24 del primer mes, mientras sucedía que yo mismo estaba en la ribera del gran río, es decir, Hiddekel, también procedí a levantar los ojos y ver. Y aquí estaba cierto hombre vestido de lino, con sus caderas ceñidas con oro de Ufaz. Y su cuerpo era como crisólito, y su rostro como la apariencia del relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y el lugar de sus pies eran como la vista de cobre bruñido, y el sonido de sus palabras era como el sonido de una muchedumbre. Y yo vi, Daniel, por mí mismo, el aparecimiento, pero en cuanto a los hombres que se hallaban conmigo, no vieron el aparecimiento. No obstante, hubo un gran temblor que cayó sobre ellos, de modo que se pusieron a correr y esconderse. Y a mí se me dejó solo, de modo que vi este gran aparecimiento, y no quedó en mí ningún poder, y mi propia dignidad llegó a cambiarse sobre mí hasta arruinamiento, y no retuve ningún poder. Y empecé a oír el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, sucedió que también me hallé profundamente dormido sobre mi rostro a tierra. Y, mire, hubo una mano que me tocó, y gradualmente me agitó para que me pusiera sobre las rodillas y las palmas de las manos. Y procedió a decirme: «Oh Daniel, hombre muy deseable, ten entendimiento en las palabras que te hablo, y ponte de pie donde estabas parado, porque ahora he sido enviado a ti». Y cuando él habló conmigo esta palabra, sí me puse de pie, retemblando. Y pasó a decirme: «No tengas miedo, oh Daniel, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, tus palabras han sido oídas, y yo mismo he venido a causa de tus palabras». Pero el príncipe de la región real de Persia estuvo plantado en oposición a mí por 21 días, y, mira, Miguel, uno de los príncipes prominentes, vino a ayudarme, y yo, por mi parte, permanecí allí al lado de los reyes de Persia. Y he venido a hacer que disciernas lo que acaecerá a tu pueblo en la parte final de los días, porque es una visión todavía para los días venideros. Ahora bien, cuando me habló palabras como estas, yo me había puesto rostro a tierra y había enmudecido. Y, mire, uno parecido a la semejanza de los hijos de la humanidad estaba tocando mis labios, y empecé a abrir la boca y hablar, y decir al que estaba de pie enfrente de mí:
Oh mi Señor, debido al aparecimiento, mis convulsiones fueron vueltas dentro de mí, y no retuve ningún poder. Así que, ¿cómo podría el siervo de este mi Señor hablar con este mi Señor? Y en cuanto a mí, hasta ahora no siguió subsistiendo en mí ningún poder, y ningún aliento en absoluto quedó en mí. Y aquel, como la apariencia de un hombre terrestre, procedió a tocarme de nuevo y a fortalecerme. Entonces dijo: «No tengas miedo, oh hombre muy deseable. Ten paz, sé fuerte, sí, sé fuerte». Y tan pronto como habló conmigo, ejercí mi fuerza y finalmente dije: «Hable, mi Señor, porque me has fortalecido». Así que pasó a decir: «¿Sabes realmente por qué he venido a ti? Y ahora regresaré a pelear con el príncipe de Persia. Cuando yo vaya saliendo, mira, también el príncipe de Grecia viene. No obstante, te informaré las cosas apuntadas en la Escritura de la verdad, y no hay nadie que resulte fuerte conmigo en estas cosas, sino Miguel, el príncipe de ustedes». Capítulo 11. Y en cuanto a mí, en el primer año de Darío el Medo, me puse de pie como fortalecedor y como plaza fuerte para él. Y ahora, lo que es verdad te informaré. Mira, todavía habrá 3 reyes que se pondrán de pie por Persia, y el cuarto acumulará más grandes riquezas que todos los demás, y tan pronto como se haya hecho fuerte en sus riquezas, levantará todo contra el reino de Grecia. Y un rey poderoso ciertamente se pondrá de pie y gobernará con dominio extenso y hará según su voluntad. Y cuando se haya puesto de pie, su reino será quebrantado y será dividido hacia los 4 vientos de los cielos, pero no a su posteridad, y no según su dominio, con el cual había gobernado, porque su reino será arrancado de raíz, hasta para otros que no son estos. Y el rey del sur se hará fuerte, aun uno de sus príncipes, y prevalecerá contra él, y ciertamente gobernará con dominio extenso, mayor que el poder gobernante de aquel. Y al fin de algunos años se aliarán uno con otro, y la hija misma del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un arreglo equitativo. Pero ella no retendrá el poder de su brazo, y él no subsistirá, ni su brazo, y ella será cedida, ella misma, y los que la trajeron, y el que causó su nacimiento, y el que la hizo fuerte en aquellos tiempos. Y uno del brote de las raíces de ella ciertamente se pondrá de pie en la posición suya, y él vendrá a la fuerza militar, y vendrá contra la plaza fuerte del rey del norte, y ciertamente actuará contra ellos y prevalecerá. Y también con los dioses de ellos, con sus imágenes fundidas, con sus objetos deseables de plata y de oro, y con los cautivos, vendrá a Egipto. Y él mismo por algunos años se mantendrá apartado del rey del norte. Y él realmente entrará en el reino del rey del sur y volverá a su propio suelo. Ahora bien, en cuanto a sus hijos, se excitarán y realmente reunirán una muchedumbre de grandes fuerzas militares. Y al venir él, ciertamente vendrá e inundará y pasará adelante, pero volverá atrás, y él se excitará hasta llegar a su misma plaza fuerte. Y el rey del sur se amargará y tendrá que salir y pelear con él, es decir, con el rey del norte, y ciertamente hará que una muchedumbre grande se ponga de pie, y la muchedumbre realmente será dada en mano de aquel, y la muchedumbre ciertamente será llevada,
El corazón de él se ensalzará, y realmente hará que decenas de millares caigan, pero no usará su fuerte posición. Y el rey del norte tiene que volver y establecer una muchedumbre mayor que la primera. Y al fin de los tiempos, algunos años, vendrá, haciéndolo con una gran fuerza militar y con muchísimos bienes. Y en aquellos tiempos habrá muchos que se pondrán de pie contra el rey del sur. Y los hijos de los salteadores que pertenecen a tu pueblo, por su parte, serán llevados a tratar de hacer que se realice una visión y tendrán que tropezar. Y el rey del norte vendrá y levantará un cerco de sitiar y realmente tomará una ciudad con fortificaciones. Y en cuanto a los brazos del sur, no se mantendrán firmes, ni el pueblo de sus escogidos, y no habrá poder para mantenerse firmes. Y aquel que viene contra él hará según su voluntad, y no habrá nadie que se mantenga firme delante de él. Y se plantará en la tierra de la decoración, y habrá exterminio en su mano. Y pondrá su rostro para venir con el vigor de su reino entero, y habrá términos equitativos con él. Y actuará eficazmente. Y en lo que respecta a la hija de las mujeres, a él se otorgará reducirla a ruina, y ella no se mantendrá firme, y ella no continuará siendo de él. Y él volverá su rostro a las tierras costaneras, y realmente tomará muchas. Y un comandante tendrá que hacer que el oprobio procedente de él cese para sí, para que su oprobio no sea. Él hará que vuelva sobre aquel, y él volverá su rostro a las plazas fuertes de su propio país, y ciertamente tropezará y caerá, y no se le hallará. Y tiene que ponerse de pie en la posición suya uno que esté haciendo que un exactor pase por el reino espléndido, y en unos cuantos días será quebrantado, pero no en cólera ni en guerra. Y tiene que ponerse de pie en la posición suya uno que ha de ser despreciado, y ciertamente no pondrán sobre él la dignidad del reino. Y realmente entrará durante un tiempo libre de cuidados, y se asirá del reino por medio de melosidad. Y en lo que respecta a los brazos de la inundación, serán inundados por causa de él, y serán quebrantados, como lo será también el caudillo del pacto. Y por haberse aliado ellos con él efectuará engaño, y realmente subirá y se hará poderoso mediante una nación pequeña. Durante un tiempo libre de cuidados, aun en lo pingüe del distrito jurisdiccional, entrará y realmente hará lo que no han hecho sus padres, ni los padres de sus padres. Botín y despojo y bienes esparcirá entre ellos, y contra lugares fortificados tramará sus tramas, pero sólo hasta un tiempo. Y despertará su poder y su corazón contra el rey del sur con una gran fuerza militar. Y el rey del sur, por su parte, se excitará para la guerra con una fuerza militar sumamente grande y poderosa. Y él no se mantendrá firme, porque tramarán contra él tramas. Y los mismos que coman sus manjares exquisitos traerán su quebranto. Y en cuanto a su fuerza militar, será llevada por la inundación, y muchos ciertamente caerán muertos. Y en lo que respecta a estos dos reyes, su corazón estará inclinado a hacer lo que es malo, y en una misma mesa, una mentira es lo que seguirán hablando. Pero nada tendrá éxito, porque el fin todavía es para el tiempo señalado. Y volverá a su país con una gran cantidad de bienes, y su corazón estará contra el pacto santo, y actuará eficazmente, y ciertamente volverá a su país. Al tiempo señalado volverá, y realmente vendrá contra el sur, pero no resultará ser al final lo mismo que al principio.
y ciertamente vendrán contra él las naves de Quitim, y tendrá que sentirse desalentado. Y realmente volverá y arrojará denunciaciones contra el pacto santo, y actuará eficazmente, y tendrá que volver y dará consideración a los que dejan el pacto santo. Y habrá brazos que se levantarán, procedentes de él, y realmente profanarán el santuario, la plaza fuerte, y removerán el rasgo constante. Y ciertamente pondrán en el lugar la cosa repugnante que está causando desolación. Y a los que actúan inicuamente contra el pacto, los conducirá a apostasía mediante palabras melosas. Pero en lo que respecta al pueblo que conoce a su Dios, ellos prevalecerán y actuarán eficazmente. Y tocante a los que tienen perspicacia entre el pueblo, impartirán entendimiento a los muchos. Y ciertamente se les hará tropezar por espada y por llama, por cautiverio y por saqueo, durante algunos días. Pero cuando se les haga tropezar, serán ayudados con un poco de ayuda, y muchos ciertamente se unirán a ellos por medio de melosidad, y a algunos de los que tienen perspicacia se les hará tropezar, para que se haga una obra de refinación debido a ellos, y para que se haga una limpieza, y para que se haga un emblanquecimiento, hasta el tiempo del fin, porque es todavía para el tiempo señalado. Y el rey verdaderamente hará según su propia voluntad, y se ensalzará y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de dioses hablará cosas maravillosas, y ciertamente tendrá éxito hasta que la denunciación haya llegado a su fin. Porque la cosa que se ha decidido tiene que hacerse. Y al Dios de sus padres no dará consideración, y al deseo de las mujeres y a todo otro Dios no dará consideración, sino que sobre todo se engrandecerá. Pero al Dios de las plazas fuertes, en su posición, dará gloria, y a un Dios que sus padres no conocieron, dará gloria por medio de oro, y por medio de plata, y por medio de piedra preciosa, y por medio de cosas deseables. Y actuará eficazmente contra las más fortificadas plazas fuertes, junto con un Dios extranjero. A quien quiera que le haya dado reconocimiento, lo hará abundar en gloria, y realmente los hará gobernar entre muchos. Y el suelo lo repartirá proporcionalmente por un precio. Y en el tiempo del fin, el rey del sur se envolverá con él en un empuje, y contra él el rey del norte se lanzará como tempestad, con carros y con hombres de a caballo, y con muchas naves, y ciertamente entrará en los países, e inundará, y pasará adelante. Él también realmente entrará en la tierra de la decoración, y habrá muchas tierras a las que se hará tropezar, pero estas son las que escaparán de su mano: Edom y Moab, y la parte principal de los hijos de Ammón. Y seguirá alargando su mano contra los países, y en lo que respecta a la tierra de Egipto, no resultará ser una que escape. Y él verdaderamente gobernará sobre los tesoros escondidos del oro y la plata, y sobre todas las cosas deseables de Egipto. Y los libios y los etíopes irán en sus pasos. Pero habrá informes que lo perturbarán, desde el naciente y desde el norte, y ciertamente saldrá en gran furia para aniquilar y dar por entero a muchos a la destrucción. Y plantará sus tiendas palaciegas entre el gran mar y la santa montaña de decoración. Y tendrá que llegar hasta su mismo fin, y no habrá ayudante para él. Capítulo 12. Y durante aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe, que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia,
como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se halle escrito en el libro. Y habrá muchos de los que están dormidos en el suelo de polvo, que despertarán, estos a vida de duración indefinida, y aquellos a oprobios y a aborrecimiento de duración indefinida. Y los que tengan perspicacia brillarán como el resplandor de la expansión, y los que traigan a los muchos a la justicia, como las estrellas, hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Y en cuanto a ti, oh Daniel, haz secretas las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos discurrirán, y el verdadero conocimiento se hará abundante. Y yo vi, yo Daniel, y mire, había otros dos de pie, uno en la margen de acá de la corriente, y el otro en la margen de allá de la corriente. Entonces uno dijo al hombre vestido del lino, quien estaba arriba sobre las aguas de la corriente, ¿cuánto pasará hasta el fin de las cosas maravillosas? Y empecé a oír al hombre que estaba vestido del lino, quien estaba arriba sobre las aguas de la corriente, mientras él procedió a levantar la mano derecha y la mano izquierda a los cielos, y a jurar por aquel que está vivo para tiempo indefinido. Será por un tiempos señalados y medio. Y tan pronto como haya habido un fin del hacer añicos el poder del pueblo santo, todas estas cosas llegarán a su fin. Ahora bien, en cuanto a mí, oí, pero no pude entender. Así que dije, oh mi Señor, ¿qué será la parte final de estas cosas? Y él pasó a decir, anda, Daniel, porque las palabras quedan secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos se limpiarán y se emblanquecerán y serán refinados. Y los inicuos ciertamente actuarán inicuamente, y absolutamente ningún inicuo entenderá. Pero los que tengan perspicacia entenderán. Y desde el tiempo en que el rasgo constante haya sido removido, y haya habido una colocación de la cosa repugnante que está causando desolación, habrá 1290 días. Feliz es el que se mantiene en expectación y que llega a los 1335 días. Y en cuanto a ti mismo, ve hacia el fin, y descansarás, pero te pondrás de pie para tu porción al fin de los días.